Siglos después, el desastre sigue llegando desde el mar, el epicentro de los terremotos más fuertes de Ciudad de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana. 19 de septiembre de 1985, poco después de las 7 de la mañana, la ciudad se despierta con una noticia terrible. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La transmisión se corta cuando el estudio de televisión se derrumba. Milagrosamente, los periodistas sobreviven. Pues yo me estaba vistiendo, pero mi primera preocupación, porque todas las estaciones de televisión salieron del aire, fue ver qué había pasado en el lugar donde yo trabajaba. Jacobo Zabludovsky es el periodista más respetado de México, pero en el día más oscuro de la ciudad fue también un testigo. Esto es Televicentro, Televisa. El único edificio que quedó en pie fue aquel, de 6 pisos. Todo esto donde había teatros, estudios, había salas de grabación, había archivos, se destruyó. Yo era director de los noticieros de Televisa y yo sabía quiénes estaban a las 7:19 de la mañana en el edificio que se cayó totalmente. 7 pisos. Se derrumbaron unos sobre otros como sándwich. Y yo sabía quiénes habían quedado ahí. Yo les había dado el trabajo. Eran mis compañeros. En este lugar murieron más de 100 personas. Nunca hemos sabido con exactitud. Hemos establecido el número en aproximadamente 100. A pesar de su dolor, los periodistas vuelven al trabajo. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente... Desde el teléfono de su coche, Zabludovsky informaba sobre los desastres causados por el terremoto. Más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Para los millones de personas que estaban sin electricidad, la radio a pilas era la única manera de informarse. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. El dolor de toda una ciudad encontró una voz. Estoy mirando hacia el sur la avenida San Juan de Letrán y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. Mientras un hombre hacía la crónica del desastre, otro luchaba por sobrevivir. Lo recuerdo muy bien, mira. Esto pegó contra esa esquina de ahí, rompió exactamente a ese nivel, rompió los pisos y yo me caí aquí. Aquí me quedé sepultado, junto con todo el rubble, ¿no? Pedro Ferriz de Con vivió para convertirse en el presentador de radio más popular de la nación. Pero en 1985 fue solo una víctima más de una mala construcción. Y yo creo que muchos de los edificios se cayeron producto de la corrupción. En este país había un reglamento de construcciones y, si bien es cierto, las autoridades supervisaban los planos, hubo materiales que se emplearon que fueron menos calificados de los que se tenían que haber empleado, se emplearon menos materiales, se usó menos acero, se usaron menos calidades de concretos y eso trajo por consecuencia el que se cayeran muchos edificios que desde mi punto de vista no se debieron de haber caído. Ni siquiera los edificios más importantes habían sido construidos para resistir los temblores. Un par de cuadras más para allá está el Hospital Nacional de México. Se cayó.
Cuando que los hospitales, las iglesias, los estadios, los lugares públicos tienen que ser construidos de una manera diferente, no se pueden caer. Se cayó completo. Ahí hubo niños, bebés que estuvieron 15 días bajo los escombros, sin agua, sin alimentos, y los sacaron vivos de allá. Vivos. Son milagros que andan caminando por las calles de la Ciudad de México hoy, en el 2004. De hecho, pues un milagro fui yo pensé que aquí me iba a quedar muerto. Decón sobrevivió a una verdad sísmica. Los terremotos no matan a la gente, lo hacen los edificios. En total, 412 edificios se derrumbaron. Miles quedaron tan dañados que no se pudieron reparar. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió en su interior. Algunos dicen que 10.000. Otros cálculos llegan hasta 30.000. Lo que hizo que los daños fueran tan terribles fue el tipo de suelo sobre el que se asienta la ciudad. Una cosa es muy clara, ¿no? El subsuelo de la Ciudad de México es muy variable. El doctor Sri Krishna Singh es el director del Instituto Sismológico de la Universidad de México. Donde estamos en este momento, la ciudad universitaria, donde está la universidad, pues no hay peligro en general de los sismos, porque esta zona, el subsuelo, pues es volcánico, es bastante duro el subsuelo, por lo tanto no hay tanta amplificación de las ondas. Sin embargo, la zona del lago es una parte de la ciudad que eso sí que es muy vulnerable. El centro de la ciudad se levanta sobre el lecho de un antiguo lago. Se suponía que era una base sólida, pero es un amplificador sísmico. Las ondas sísmicas viajan desde el epicentro de un terremoto como las ondas del agua, perdiendo fuerza a medida que se alejan del centro. Pero no aquí. En este suelo poroso y saturado de agua, las ondas sísmicas se magnifican entre 5 y 20 veces. En un proceso llamado licuefacción, las ondas sísmicas convierten el subsuelo en gelatina. Los edificios se caen por su propio peso. La amplificación es tan fuerte aquí que los científicos de todo el mundo tienen un nombre para este horror sísmico: el efecto Ciudad de México. En la lucha por hacer que la ciudad esté a prueba de terremotos, estas tierras movedizas suponen un desafío a cada proyecto de construcción, ya sea sobre la tierra o debajo. Ciudad de México tiene el tercer sistema de metro del mundo en cuanto a viajeros al día, solo por detrás de Moscú y Tokio. 176 estaciones, 207 kilómetros de vías, más de 4 millones de pasajeros al día. Pero lo más impresionante es la conquista del terreno. Cuando iniciaron las obras del sistema de transporte colectivo, se encontraron que era un terreno muy fangoso. Entonces todo esto no fue tan fácil la construcción del sistema de transporte colectivo. La solución fue una técnica de construcción llamada muros de Milán. Se cavan dos fosos paralelos y después se rellenan de cemento y barras de acero para formar las paredes del túnel del metro. Entre esas paredes se construye el propio túnel. Pero los ingenieros se encontraron con un obstáculo: una ley de flotación llamada el principio de Arquímedes, el mismo principio que permite que un submarino suba, se hunda o flote. El túnel tenía que pesar exactamente lo mismo que la tierra que se estaba excavando. Si pesase menos, se elevaría. Más y se hundiría. En lugar de eso, el túnel tenía que flotar en el suelo. Para garantizar el equilibrio, los ingenieros calibraron con gran precisión el peso de las paredes para que coincidiera con el de la tierra retirada. Encima de las estaciones compensaron la diferencia construyendo edificios. Nadie sabía si los muros de Milán resistirían a un terremoto. Entonces llegó 1985. El terremoto derribó el Hospital Juárez. La estación de metro que estaba debajo, intacta. El sistema al completo cabalgó sobre las ondas sísmicas flotando en el subsuelo. De hecho,
Los túneles fueron la única